Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy EduCamps y un viernes más que la traigo cargada en el hombro porque me cansé de arrastrar su desayuno mañanero. Hablo obviamente de una gigante, picante y exuberante morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming, chicos, viene hasta la remanija de novedades, con más filtraciones de las GeForce RTX 4000, la crisis que se viene podría ser buena para los usuarios, Diablo Immortal que prende el pucho con dólares y la mejor de la semana, comienza el remate cósmico de las placas de video usadas. Ni hablar del bonus track que está para que nos echen por buenos. Todo esto y más en una nueva morcilla de noticias. Así que no perdamos más tiempo y ¡vamos a darle! Ahora que los Ryzen y los SSDs dejaron de hacer quilombo, es muy buen momento para dar el salto a Windows 11. Y qué mejor que hacerlo con una key de nuestro sponsor platino, categoría que me acabo de sacar de los huevos. CD Offers es un sitio de keys con excelentes precios donde podrán encontrar claves de Windows 10, Windows 11, Office 2019 y muchísimos programas, juegos y obviamente todo funcionando a un muy buen precio. Conseguir su key de Windows, Office o cualquier programa es súper simple, chicos. Solo tenemos que tipear lo que queremos en este buscador y listo. Al encontrarla le hacemos clic y nos va a enviar a la página de producto donde vamos a ver su precio final para los loros que no son parte de esta comunidad de primas. Si le damos a Buy Now nos va a pedir loguearnos o crear una cuenta para tener un perfil donde reclamar nuestra clave tras comprarla. Son 2 pasitos y ya está creada. Llenamos los datos y una vez en el checkout viene la mejor parte, mi suculento descuento. Con escribir CR20 en el apartado de código de promoción van a tener un descuento del 20% del total. Al cliquear en Submit Order vamos a pasar a la parte de selección del método de pago. Elegimos el que más nos convenga y listo. Luego de que pase todo el proceso de compra vamos a tener la key en nuestro User Center. Recuerden que las keys de Windows son OEM, lo que significa que solo pueden activarse en un solo mother. Pueden cambiar todos los componentes, hasta el CPU, pero el mother siempre tiene que seguir siendo el mismo y la key les va a funcionar. Ya saben, chicos, si necesitan keys de Windows u otros programas, denle una mano al canal y compren su key en CD Key Offer con mi código de descuento. Ahora sí, chicos, sigamos con el video. Arrancamos la morcilla bien arriba con una muy copada para todos los usuarios del Game Pass. Es que Microsoft confirmó que para finales de este mes llegarán varios juegos al catálogo de su servicio de suscripción. Seguramente el más esperado por los loros sea el FIFA 22 y el Naraka Blade Point, que ya están disponibles desde ayer. Pero realmente el mejor juego de todo el anuncio fue el Shadowrun Trilogy, la trilogía de este RPG por turnos que junto al Total War Three Kingdoms muestran cómo con mucho cariño y dedicación los juegos de PC pueden llegar a consola también. Muchos años después, pero llegan. En pantalla, chicos, están viendo los juegos de esta semana del Xbox Game Pass, así que si lo están pagando no tienen excusa para aprovechar un fin de semana frío como tu ex de vicio fuerte. El que está juguetón es MSI, porque esta semana se publicó en su foro oficial una BIOS para remover el bloqueo al overclocking del último procesador potente lanzado por AMD, el Ryzen 7 5800X 3D. Un moderador ha colgado en el foro de MSI una actualización beta de la BIOS de la motherboard MSI MEG X570 Unify, mediante la cual es posible toquetear varios parámetros para overclockear al 5800X 3D, o mejor, hacerle un undervolt para tener el mismo rendimiento pero con menor temperatura. Según los primeros resultados, los usuarios han podido aumentar su rendimiento en un 5% con un voltaje parecido al de stock y sin casi aumentar la temperatura. Ahora, no todo es color de rosas, recordemos que esta BIOS es una beta para este mother puntual y dada la negativa de AMD a habilitar el overclock en el Ryzen 7 5800X 3D, es muy probable que esa BIOS no sea bien vista por la gente del equipo rojo y sea borrada dentro de poco para que no avive a otras marcas y quede así como una anécdota o un link de Mega o Mediafire para este modelo en particular. La semana pasada les conté, chicos, que Intel había lanzado oficialmente su placa de video para PC, pero únicamente en el mercado chino.
Bueno, parece que nadie la va a pedir por acá, o por lo menos no hasta que lancen unos drivers como la gente. La Intel A380 es una GPU basada en el chip DG2 128 fabricado por TSMC, integra 6 GB de memoria GDDR6 y chupa unos 75 watts. Según los primeros reviews de portales chinos, obviamente, ha quedado bastante mal parada en gaming. En pruebas sintéticas como el 3D Mark Port Royal, esta GPU ha logrado superar a la AMD Radeon RX 6500 XT y en otros tests sintéticos ha mostrado ser un 40% más rápida que sus rivales directos, la GeForce GTX 1650 y la Radeon RX 6400. Ahora, como les digo, donde muestra la hilacha es en las pruebas del mundo real. Es que esta Intel Arc A380 ensamblada por Gunnar, que es la primera placa de Intel lanzada y la que ha sido revisionada, ejecutando juegos en Full HD ha mostrado ser un 24% peor que una GeForce GTX 1650 y hasta un 26% más lenta que la Radeon RX 6400. Eso nos habla de que Intel todavía no le ha encontrado la vuelta a los drivers, lanzando una GPU que, si bien es la más potente y económica de su gama, no es exprimida como corresponde debido a unos controladores gráficos bastante incompletos que no permiten extraer todo su potencial. Seguramente en el futuro el equipo azul termine de pulir estos temas, probablemente de cara a su lanzamiento en Occidente, pero hasta entonces habrá que tomar sus números con pinzas. Cortamos con una de gaming de la que les avisé la semana pasada, pero lo repito por si algún loro no la vio. Desde ayer hasta el 13 de julio, Amazon Prime está regalando un total de 25 juegos para PC, además de algunos AAA como Mass Effect Legendary Edition, Grid Legends, Need for Speed EAT o Star Wars Jedi Academy. También hay muchos indies falopines o grandes éxitos pasados como el Metal Slug 2, King of Fighters 2000 y el 2002. El único requisito es tener una suscripción a Prime activada, y según me comentaron en el video pasado, cosa que como un loro no sabía, no es necesario tener activado el Prime más caro, el del envío digo, sino que solo con tener Amazon Prime Video, que es la suscripción para ver películas y series en streaming, ya podemos enlazar nuestra cuenta con Prime Gaming y aprovechar todos los beneficios de esta web. No sean tan loros como yo y si tienen Prime Video, entren a Prime Gaming y enlacen su cuenta, así tienen giladas gratis para sus juegos. Volviendo a estos títulos, son un huevo y la mayoría para jugarse necesitan ser accedidos directamente en el launcher de Amazon, Amazon Games. Sí chicos, otro launcher más para nuestra PC con 25 juegos que nunca voy a instalar. Vamos con otra muy interesante del equipo rojo. Es que AMD confirmó que además de los Ryzen 7000 principales, lanzará también algunas variantes con tecnología de caché. En su conferencia de accionistas, la empresa confirmó que además de todos los CPUs Ryzen 7000 bajo Zen 4, también habrán algunos modelos Ryzen 7000 3D. Si bien oficialmente no se dieron fechas ni modelos, un conocido filtrador en Twitter afirmó que dichos SKU bajo la arquitectura Rafael X ya se encuentran en producción, por lo que es muy probable que los veamos entre nosotros tan pronto como este año. Si bien en un inicio parecía solo un experimento de AMD, este BKY podría convertirse en una carta importantísima para pelearle la corona gamer a Intel con sus próximos Raptor Lake. Para Zen 4, AMD proyecta una mejora en rendimiento por watt del 25% contra Zen 3 y al mismo tiempo consumiendo un 35% menos. Ahora, en rendimiento bruto, los números no serían tan altos. Se especula una mejora en frecuencias de un 8 a un 10%, Zen 4 contra Zen 3 o quizá un 15% en ciertas tareas, tal como especificó AMD en su presentación oficial de hace algunas semanas. Tocará esperar nuevas morcillas más para conocer más filtraciones sobre estos nuevos Ryzen 7000 y sus variantes con BKY. Si estuvieron atentos a la morcilla pasada, chicos, recordarán que les comenté que el mercado de la memoria NAND Flash la estaba por comer. Bueno, acá llega la confirmación oficial. Es que el analista de mercado TrendForce ha publicado en su informe trimestral que en poco tiempo estaremos ante un contexto de guerra de precios en SSDs y memorias RAM. Parece que la crisis económica mundial y la inflación yankee van a tener su mayor impacto en el mercado de PCs y placas de video.
A pesar de lo negro que pinta el mercado para las empresas, es una buena para todos los gamers que querían comprarse memorias DDR5 o SSDs, porque todo indica que terminaremos este año con precios más bajos que en enero o febrero de este año, y si todo sigue igual, por lo menos en los 2 primeros trimestres de 2023, los precios serán todavía mejores. El problema, como les dije en la morcilla pasada, es que los equipos, componentes y materias primas de la memoria RAM y los SSDs de nueva generación se pagaron bastante caros. Hoy hay muchísimo stock dando vueltas y, para peor, nadie quiere comprar nada en este contexto de crisis. Este cóctel genera que, por ejemplo, en el mercado de PC, TrendForce pronostique que tendremos bajas de hasta un 8% en SSDs y otros productos que usen memorias NAND Flash, como por ejemplo celulares o Chromebooks. Tocará esperar, pero vayan eligiendo sus memorias DDR5 y sus SSDs M2 4.0 para autorregalarse en Navidad. Algo que no van a poder autorregalarse para Navidad es un control de Xbox. Microsoft ha confirmado que no hay mucho stock disponible de su joystick inalámbrico en casi todo el mundo, pero esta escasez es peor en Europa. Estos rumores habían surgido en un comienzo en los foros como Resetera, donde los mismos usuarios mostraban los problemas de stock que existían en diferentes tiendas a la hora de comprar estos joysticks. Bueno, ahora finalmente Microsoft lo ha confirmado. Es así que los de Redmond afirmaron que la escasez no solo aplica a su consola Xbox Series X, sino también a los controles inalámbricos. Si bien muchos mercados los están importando de otros países limítrofes, en algunos casos esta escasez de stock ha generado la clásica subida de precios. Ahora, lo peor de todo es que esto no solo aplica al control de Xbox, sino también al DualSense de PlayStation 5, que en tiendas reconocidas por toda Europa está siendo muy requerido y por ende no hay stock. Claramente, chicos, que en nuestros países esto nunca podría suceder porque stock de controles originales siempre va a haber, con tantas opciones chinas pero que salen la mitad. ¿Ustedes, chicos, tienen un joystick de Xbox o DualSense original o uno chinesio? ¿Les anda bien? Los leo en los comentarios. Señoras y señores, la noticia de la semana es obviamente la crónica de una muerte anunciada, la de la minería. La prueba de esto son las imágenes de todos estos cadáveres gráficos siendo revendidos por los chinos como los chaufán de perro tan populares entre ellos. Según se ha conocido en redes sociales orientales como Baidu y Chinchulancha, debido al cierre de los cibercafés y granjas de minería, ha comenzado un éxodo masivo de GPUs. Es que con la caída de los precios del Ethereum y los costos de la energía, ya no es rentable tener a las placas minando, y es por eso que todo ese hardware ha ido a parar a los grupos de Facebook, Mercado del Trueque y el Usado, y en esos, donde además de buenas ofertas, se exponen las peores miserias humanas y líos de pareja que tanto nos divierten. En sitios de subastas chinos se puede conseguir una GeForce RTX 3060 Ti de unos 290 a 390 dólares, donde el precio más bajo lo tiene el vendedor, que está apurado por sacarse todas estas placas de encima antes de que los precios terminen de caer y se las tenga que meter una a una en el zapato. Tengamos en cuenta que la RTX 3060 Ti cuesta unos 500 dólares nueva, y eso ahora. Seguro más cerca del lanzamiento de las RTX 4000 los precios estén todavía más abajo. Es más, si en agosto o en septiembre finalmente se anuncia el Proof of Stake del Ethereum, la bajada de precios de estas GPUs usadas va a ser total, dado que no van a servir ni siquiera para minar. Con esta información, chicos, uno empieza a entender de por qué el retraso de las próximas placas de video de AMD y Nvidia. Estamos ante un mercado parecido al de 2018, lleno de placas de video usadas baratísimas que van a tirar para abajo el precio de las GPUs nuevas, porque muchas ventas se van a licuar en este mercado. Y es obvio, porque un gamer con presupuesto limitado compraría una GPU nueva por 500 dólares si con un poquito de paciencia y saliva puede conseguir una que no esté tan cagada a palo por 250. Si Nvidia y AMD, chicos, quieren lanzar sus plaquitas nuevas, van a tener que esperar a que pase la tormenta o hacerlo a precios que valgan la pena la novedad, por lo menos hasta que todo se estabilice. Cortamos con una de gaming que marca el fin de una era. Una de las principales competencias de automovilismo del mundo, la FIA Motorsports Game, anunció que en su segmento de esports llamado Two Girls One Cup ha sustituido la disciplina Gran Turismo por Assetto Corsa.
El ocaso del The Real Driving Simulator de Polyphony se veía venir. A pesar de su larga historia de éxitos, la última entrega no estuvo a la altura, y no solo eso, estuvo y está llena de controversias por los micropagos, y todo esto le ha valido su reemplazo en una de las principales competencias internacionales de esports de conducción. Gran Turismo Sport fue el último juego de esta saga que estuvo presente en los Motorsports Games en 2019, y ahora en esta nueva competencia la organización descartó el juego de PlayStation en favor de Assetto Corsa Competizione para ser el nuevo simulador emblema de esta competencia mundial. Toca una filtración del equipo verde que termina de confirmar lo que ya venimos escuchando en bastantes morcillas anteriores. Es que la próxima tope de gama de la familia GeForce RTX 4000, la GPU basada en el chip Nvidia AD102, consumirá unos míseros 800 watts de energía. Si hablamos del consumo del modelo de referencia, claramente que las opciones de los ensambladores estarán bastante cerquita de los 1000 watts. Vayan preparando esa fuente y esa factura de luz también. Por el momento no se sabe bien qué placa sería la que consuma tal cantidad de energía, pero tampoco es tan difícil adivinar. O es la Nvidia GeForce RTX 4090 o la variante profesional, la Nvidia Titan. En el mismo tweet, este filtrador también afirma que el Nvidia AD103, que debería dar vida a la GeForce RTX 4080, tendría un consumo de 450 watts y su versión portátil unos 175 watts. En cuanto a la RTX 4070, su consumo en escritorio sería de 400 watts y 175 watts en portátiles, y finalmente el chip Nvidia AD106, el de la GeForce RTX 4060, consumiría 260 watts de energía en escritorio y 140 watts en equipos portátiles. Ahora nos damos cuenta de la necesidad de implementar el nuevo estándar PCI Express 5.0, que entrega unos 600 watts mediante un único conector. Y también con este dato ya nos confirma que además de gastar en la GPU, vamos a tener que ir pensando en cambiar la fuente por una de 1000 watts para arriba. Ahora, todo este consumo para algo tiene que servir, ¿no? Bueno, este mismo filtrador ha afirmado esta semana que las GeForce RTX 4000 llegarán con frecuencias bastante altas, de unos 3 GHz para la RTX 4090 y 2.8 GHz para la RTX 4090 Ti o la Titan. Debido al nuevo nodo de TSMC utilizado, la RTX 4090 podría llegar fácilmente a una frecuencia de 2.3 GHz, pero estirándose a los 3 GHz para ofrecer así un rendimiento de 98 teraflops. Por el lado de la RTX 4090 Ti o Titan, su chip teóricamente vendría con unos 18.432 shaders y podría llegar a los 2.8 GHz para entregar más de 100 teraflops. Todo dependerá de la configuración, capacidad de memoria, su ancho de banda y sus frecuencias, pero como vemos, la serie RTX 4000 viene picante. Al que las críticas ni el descarado pay to win pudieron parar fue a Diablo Immortal. Según reporta el analista AppMagic, el último juego de Blizzard ha recaudado más de 24 millones de dólares en sus 2 primeras semanas de lanzamiento. Es más, estos ingresos son solo los de las versiones móviles y no tienen en cuenta los millones que debe haber generado el juego en PC. El sistema operativo con más descargas es iOS con 13 millones desde la App Store y lo sigue Android con 11,3 millones de descargas. De manera oficial, Blizzard reveló en su Twitter que Diablo Immortal ha superado las 10 millones de descargas, se han creado más de 14.2 millones de personajes, siendo el más elegido el Nigromante. También se han limpiado más de 35,5 millones de dungeons, se han matado más de 2.700 millones de demonios y los jugadores han muerto más de 126 millones de veces. Esta noticia, chicos, reafirma el potencial de un juego gratuito para smartphones que, si no les quedó claro con los 3.000 millones de dólares que recaudó Genshin Impact, nos vuelve a enseñar que un juego gratuito que incentiva gastos en pequeñas cantidades en lugar de un único pago al inicio es miles de veces más rentable. ¿Ustedes, chicos, han probado Diablo Immortal? ¿Les ha gustado? Los leo en los comentarios. A los que se les escapó la tortuga esta semanita fue a los piperos, porque se filtraron varios productos de Sony para la PlayStation 5 bajo la marca InZone, más puntualmente 2 monitores y 3 auriculares. Arrancamos por los más picantes, obviamente los monitores. El primero es un modelo InZone con resolución Full HD y una tasa de refresco de 240 Hz, y luego tenemos un monitor 4K con 144 Hz. Rarísimo que sea para una consola.
Según las filtraciones, estos monitores están diseñados específicamente para su uso con la PlayStation 5. Ofrecen soporte para Variable Refresh Rate mediante HDMI, son compatibles con Nvidia G-Sync y además cuentan con Display HDR600 en el monitor de 4K y Display HDR400 en el de Full HD, ambos entregando una latencia de 1 milisegundo. También ambos incluirán funciones de asistencia para juegos, Dolby Vision, Dolby Atmos, modo de baja latencia y mejora de contraste automático. Se espera que se lancen oficialmente la semana que viene, pero no me quiero imaginar al precio al que saldrán. En cuanto a los auriculares, se tratan de los InZone H3, InZone H7 e InZone H9, todos en color blanco y diseño circumaural, conectividad USB-C e inalámbrica en el H7 y H9. Suman también un sistema de cancelación de ruido ambiente y compatibilidad con el audio 3D de la PlayStation 5. Lamentablemente, más allá de las imágenes y estos datos generales, no se conoce nada más. Tampoco tendremos que esperar tanto, porque se lanzarán junto a los monitores la semana que viene. Cortamos con una que tomó a varios por sorpresa y es la llegada de Telegram Premium, la versión paga de este servicio de mensajería que le pasa el trapo a WhatsApp en absolutamente todo. Esta nueva alternativa cuesta unos $5 al mes y nos permitirá enviar archivos de hasta 4 GB de capacidad y aumentar la velocidad de descarga de los archivos hasta lo que te permita tu conexión. Con este servicio, los límites actuales de la aplicación se duplican, permitiéndonos seguir hasta 1000 canales o crear hasta 20 carpetas con 200 chats cada una. Podemos también utilizar la función de voz a texto, fotos de perfil animadas, stickers, reacciones y distintivos premium para que los demás contactos sepan que nos sobra la guita. Hace algunas morcillas les conté que AMD lanzaría sus Ryzen 7000 con compatibilidad únicamente para memoria RAM DDR5. Bueno, rumores recientes podrían desmentirlo, al punto que según filtraciones, el equipo rojo estaría pensando en lanzar algunos productos Zen 4 compatibles con memoria RAM DDR4. Esto, por un lado, choca con las declaraciones de Robert Hallock, el director de marketing técnico de AMD, que en una entrevista confirmó que no hay planes de lanzar procesadores Zen 4 para AM4. Pensando en voz alta, quizá en un primer momento AMD ponga toda la carne al asador con procesadores Ryzen 7000 bajo AM5 con soporte únicamente para memoria RAM DDR5, pero en un futuro, quizá más lejano que cercano, lance algunos modelos de gama baja para AM4. Más allá de la posible teoría, en la práctica sería una cosa rarísima, dado que debería rediseñar todo el chip para hacerlo compatible con la generación anterior. Por lo pronto, se sabe que el lanzamiento oficial de los próximos Ryzen 7000 será el 15 de septiembre, es decir, un mes antes que las Radeon 7000 que se esperan para octubre o mediados de noviembre. La que fuma abajo del agua es Apple y prueba de eso es que esta semana se conoció que su SoC M1 tiene el 90% de los ingresos en el mercado de notebooks ARM. Tras su separación de Intel y AMD, la empresa de la manzana ha creado sus propios procesadores personalizados, dando vida al SoC que potencia sus últimos productos. Bueno, también le ha ido que en menos de 2 años de su primer lanzamiento, ya tiene el 90% de los ingresos del sector de procesadores ARM en notebooks. Según Strategy Analytics, el Apple M1 lidera el mercado de portátiles basados en ARM, con casi un 90% de los ingresos totales en dicho sector, pero, ojo al piojo, no abarca smartphones ni tablets. Según IDC, en 2021 los envíos mundiales de PCs contaban 348,8 millones de unidades, y de esos, unos 37 millones eran Chromebooks y casi 28 millones eran MacBooks de Apple. Eso quiere decir que Apple tenía un 8% contra el 10,6% de su competidor. En el primer trimestre de 2022, ya recuperados de la pandemia, los envíos mundiales de PC consistían en 80,5 millones de unidades, siendo 5,1 millones de Chromebooks y 7,2 millones de MacBooks, revirtiéndose la torta y llevándose Apple un 8,9 contra el 6,4% de Chromebooks. Ahora sí, chicos, toca la mejor sección de la morcilla de noticias. Obviamente, el sacro bonus track morcillero. La primera de este bonus track, chicos, es la de este youtuber inglés que se mandó un proyecto de la hostia al fabricar su propia PlayStation 5 Slim,
que es básicamente una PlayStation 5 Custom refrigerada por líquido. Esta creación elimina toda la carcasa de la consola y su sistema de refrigeración, dejando básicamente el PCB, los chips de memoria y el SoC. Ahora lo interesante es cómo hace para disipar el calor, dado que su idea pasó por fundir 3 placas de cobre de 3 milímetros que, al ser refrigeradas por líquido, funcionan como un bloque de agua. Tras esto, utiliza metal líquido y disipadores en los VRM para que hagan contacto con el nuevo bloque, dejando todo el sistema de refrigeración líquida y la fuente afuera de la consola. El resultado es básicamente una PlayStation 5 ínfima que pasa de 10 centímetros de ancho a solo 2, que es refrigerada por líquido y cuyas temperaturas han bajado de 94 grados a 52 grados en memoria, de 71 a 44 grados en los VRM y de 75 a 65 grados en el SoC. Esperemos que Sony tome nota de este diseño para poder entregar a futuro una consola más pequeña, más fresca y, por qué no, más potente. La segunda es una que le va a tocar el bolsillo a nuestros amigos gallegos. Según reportan medios locales, en España el gobierno está trabajando en una ley o decreto mediante la cual exigiría que tanto particulares como empresas de servicios informen sobre las monedas virtuales o criptomonedas que tengan en su poder. ¿Qué significa esto? Que todo ciudadano español deberá realizar una especie de declaración jurada en la que le informe al gobierno qué cantidad, qué tipo y por qué valor de criptoactivos posee, tanto si realiza transacciones con ellas en España como en el extranjero. Esto claramente que es una medida recaudatoria mediante la cual el gobierno podría hacerles tributar a los contribuyentes por invertir con estas herramientas. Lo irónico es que justamente lo innovador y lo destacable de este tipo de activos es su descentralización, anonimidad e inviolabilidad que tienen estos activos. Por el momento se trata de un borrador que, si se aprueba, los tendrá a todos los españoles declarando sus criptomonedas el 1 de enero de 2023. Hay que ver cómo se logra esto, dado que si tengo criptos en una cold wallet, se va a enterar la abuela de la ministra de Hacienda. Pero tampoco quiero escupir para arriba, porque si hay algo que este gobierno sabe hacer, es copiar impuestos de otros países para acogotarnos todavía más. ¿Ustedes qué piensan de esta medida, chicos? Y si entre los morcilleros hay españoles, ¿piensan que se implementará finalmente esto en su país o todavía le falta mucho? Los leo en los comentarios. La tercera de este bonus track, chicos, es una que muestra la verdadera cara de Elon Musk. Esta semana se conoció que SpaceX ha despedido a los empleados que participaron en la redacción de una carta de crítica a su CEO Elon Musk. Según el New York Times, SpaceX habría despedido a los trabajadores que redactaron y distribuyeron una carta abierta a Elon Musk donde lo acusaban de tener un comportamiento inadecuado en redes sociales, siendo una causa frecuente de distracción y vergüenza para la empresa y pidiendo a SpaceX que tome cartas en el asunto. Claramente que no se esperaban que dichas acciones fueran en contra de ellos. Por otra parte, si bien se confirmó que varios empleados fueron despedidos, la cifra exacta no trascendió. Esto se suma a un segundo conflicto donde la SEC comenzó a investigar los tweets de Musk, pero por un posible uso de información privilegiada. El organismo creía que el CEO de Tesla podría hacer filtraciones en algún momento de cosas que no deberían conocerse. Puntualmente en este caso, el tribunal dictaminó que los abogados de la empresa Tesla deben seguir aprobando sus tweets. Ahora, dentro de SpaceX, su COO, Chief Operating Officer o gerente general, le ha dado la derecha a Musk al afirmar que los trabajadores tienen mucho trabajo y no necesitan de este tipo de activismo exagerado. Lamentablemente, estos empleados, que suelen tener protección por parte del Ministerio de Trabajo yanqui, en este caso no podrían recibirla, dado que las denuncias de este tipo se aplican al ámbito de la seguridad, fraude o problemas medioambientales, y en esta situación no se alega ninguno de estos casos. Ergo, no es buena idea criticar a Musk dentro de su propia empresa. El que se debe haber querido cortar las bolas es este jugador de CSGO. Según se conoció en Twitter, más de $2 millones en ítems de CSGO han sido robados a un coleccionista. Se trata del inventario más caro del mundo, con ítems como el Karambito Nostar o el Blue Gems, dos de los cuchillos más legendarios del juego y que cuestan más de $1.4 millones entre los dos. Según parece, la semana pasada los hackers habrían entrado a su cuenta y además del nombre, habrían cambiado el mail al que responde sin que se diera cuenta.
El loro este ha pedido ayuda a Steam vía Twitter y, según sus palabras, la mitad del inventario ya ha sido vendido, pero la otra mitad está en la cuenta de Steam de este grupo de hackers y se encuentra en venta esperando un intercambio. Así que ya saben chicos, si ustedes tienen algo de valor dentro del CSGO, me activan el Steam Guard en el celular y de paso algún autenticador. No vaya a ser cosa que les roben ese Safari Mesh del AWP que tanto les costó conseguir. Cerramos esta morcilla con una que seguro vamos a empezar a escuchar cada vez más en las próximas semanas. Si hace minutos les conté sobre el boom del mercado del usado en placas de video, ahora les vengo a contar sobre la otra parte. Muchas de estas placas de video están hechas pelota. Se han comenzado a conocer casos de muchos compradores chinos que han aprovechado el hot sale en GPUs mineras solo para darse cuenta que por dentro están más destrozadas que tu tía solterona. El caso más curioso es el de un chino que se compró una MSI RTX 3080 Supreme X a unos $536, una ganga absoluta, pero que en lugar de 10 GB como debería traer, solo tenía 8. Es decir, 2 de los módulos de memoria estaban muertos, pero como la tarjeta seguía funcionando con normalidad, si este chino no lo chequeaba, nunca se hubiese dado cuenta. Es así chicos que para cerrar esta morcilla el consejo. Si van a comprar GPUs mineras, atentos a quién le compran y no tengan miedo de abrirlas para ver qué tanto castigo sufrieron, porque por ahorrarse unos mangos, terminan gastándolos en tafirol para los dolores de cabeza. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 18 hasta hoy viernes 26 de junio. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho EduCamps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.